Vamos a verlo, porque también es importante para que vean ustedes, de los 11 minutos de su intervención, que le hemos transcrito, van a ver ustedes lo que está corriendo por internet, ¿verdad?, de la mano de Podemos, es lo siguiente. Son 2 minutos extractados de esos 11 minutos de intervención. No sé si lo podemos ver. A ver si lo... Efectivamente, vamos a ver ese justo porque lo hemos puesto muy visualmente, son 2 páginas y hemos destacado en amarillo el montaje que han hecho. Estas 2 páginas son los 11 minutos, vamos a ver la siguiente página, efectivamente, los 11 minutos son las 2 páginas y por internet los 2 minutos es casi el primer párrafo, después un párrafo seleccionado a la mitad y después la conclusión. Si quitas todo el cuerpo, el core, desde luego, a partir de ahí se descontextualiza lo que diga Aarón, lo que diga Julio, Eduardo y Santa Teresa. Eduardo. David Pérez no ha hecho más que repetir, sin el calado intelectual de don Miguel de Unamuno, que era un genio, y lo siento, querido Román, no era de San Sebastián, era de Bilbao. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Miguel de Unamuno hace 85 años ensaya ya, fijaos si era genial el vasco doblemente español, por vasco y por español. Fijaos si era genial, porque hace 85 años él ya profetiza en su ensayo lo que estamos viviendo hoy. Él lo denomina el tercer sexo. Veremos el tercer sexo. ¿Y qué es para don Miguel de Unamuno el tercer sexo? Pues esa mujer que asume los roles masculinos en su vida profesional, en su vida laboral, en su vida privada, asume el papel genuinamente masculino, renuncia a su esencia maternal, y que nadie se escandalice, y llega a un nivel de edad en el que se siente frustrada porque no ha sido madre y sí ha sido directora general de Movistar, pero no ha sido madre. Pero Eduardo, y ahí es cuando... No, perdón, estoy citando a Unamuno. Te estás pareciendo al argumento de Pablo Iglesias el otro día con el tema de la feminidad. Cuidado. Ahí quiero ir. ¿Por qué saca esto, al parecer, Podemos en las redes sociales? Precisamente ahora. Porque contra Pablo Iglesias, por decir algo muy sensato, y fijaos quién está apoyando a Pablo Iglesias, se le estaban echando encima con estos mismos argumentos. David Pérez se ha atrevido a vulnerar los 3 grandes dogmas del mundo occidental actual, que son el feminismo, la ideología de género y el derecho inalienable al aborto. Entonces, cuando tú vulneras esto, la jauría se te echa encima, que es lo que le estaba pasando a Pablo Iglesias, cuando Pablo Iglesias, el otro día, de una manera muy sensata, dice que hay que feminizar a las mujeres para que sean como nuestras madres y cuiden de su entorno y de su prole. No te rías, Aarón, no te rías. Miguel Hernández, poeta comunista, hace para mí el canto más hermoso de la mujer. En Las nanas de la cebolla, cuando habla de su mujer y dice: una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. La máxima expresión de la mujer, la maternidad. Y eso lo dice un poeta comunista. Pero es que además, apoyando el argumento de Pablo Iglesias, hay que feminizar a nuestras mujeres para que sean como nuestras madres. Tienes los textos del célebre médico militar español, doctor Gómez Ulla. El doctor Gómez Ulla decía que todos los soldados que él atendió en el campo de batalla y que no sobrevivieron a las balas del enemigo, todos, sin marrar ni uno, todos murieron llamando a su madre. ¿Es importante la maternidad en la mujer? Es el centro del universo. Es el centro del universo, el origen de la vida, el origen del futuro y la perpetuación de la especie. Venga, pedía... Fijaos si es importante. Y claro, como esto lo dice Pablo Iglesias, y ya estaba la jauría socialista, que si es un machista y tal, pues han buscado al pobre David Pérez y están dándole a David Pérez para ocultar estas sensatísimas declaraciones de Pablo Iglesias. Venga, Román Cendoya, más opiniones. A mí me preocupa enormemente
y creo que es un ejercicio muy importante que hay que hacer, diferenciar entre el feminismo intelectual y el feminismo político. Porque una cosa son los conceptos que quedan muy bien, muy epatantes, pero es que eso no es una realidad política. Todo lo que había hoy en el Pleno, ahí las definiciones se las pasan por el Arco del Triunfo o por el sobaco. Les da exactamente igual. Lo que están haciendo es la instrumentalización y la utilización del no derecho de la libertad de las personas a elegir sobre su futuro y sobre su realidad. Para mí, el feminismo ideológico es la forma más machista que conozco en este momento. Además, porque está trabajando permanentemente sobre la diferenciación de género. Y además buscando, en lugar de la igualdad, la discriminación positiva. Yo aborrezco las discriminaciones positivas o negativas. Lo importante no es el adjetivo, es el sustantivo, discriminación. Y el problema es que igual que había mucha gente que decía que se acababa ETA o se terminaba con ella, algunos no sabían de qué iban a vivir, aquí si se acabara la estupidez del feminismo y la igualdad, habría muchas que no sabrían de qué vivir. Un hombre de izquierdas, muy de izquierdas, y muy reconocido feminista, un día las definió como el sindicato del coño. Pero eso lo puede decir él, yo no. Porque si lo digo yo mañana, llenan las redes sociales sobre esa definición sobre las feministas. Y lo dijo un hombre muy importante de la izquierda española, que ha tenido cargos muy importantes representando a la izquierda española, y las definió así. Entonces yo lo que creo es que el papel de la mujer en el siglo XXI no es el que defina a las feministas, es el que las mujeres libremente puedan escoger sobre su futuro y su destino. Mi madre y muchas mujeres, yo las siento plenamente desarrolladas y realizadas en su vida, que optaron por la maternidad. Y conozco muchísimas mujeres plenamente desarrolladas, felices, que han pasado de los 50 años, que no han sido madres porque no han querido ser madres y están perfectamente desarrolladas y muy satisfechas de su decisión de no ser madre, como yo tomo la decisión de no ser padre, libremente escogida. Es que a mí lo que me aborrezco es esta obligatoriedad de la no libertad. Y lo que se está instalando es la no libertad. Y además en un momento político en el que la identidad se sustituye por la percepción. Y toda esta superwoman, estilo la presidencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que va de buena madre, de excelente ejecutiva, de mejor gestora, de gran política y de gran ama de casa, lo único que generan es frustración en las mujeres. Porque las ven a ellas y dicen, joder, y yo no llego, y yo no puedo, y yo no sirvo. Porque realmente, cuando se ponen a hacer este tipo de funciones múltiples, como nos pasa a nosotros, en nada somos perfectos. En nada somos perfectos. Hacemos lo que se puede. Hacemos de padre lo que se puede, de trabajador lo que se puede, de madre lo que se puede, de político lo que se puede. Y en cambio van de superwoman. Y lo único que generan es frustración. Entonces yo reivindico la libertad de las mujeres para escoger hoy en día, en el siglo XXI, sobre su futuro. Denuncio todas aquellas discriminaciones que se hagan por género. Pero al final acabo yo reconociéndome de la minoría heterosexual. Porque claro, los heterosexuales somos una serie de seres absolutamente anodinos que no existimos en la sociedad. Culpables por serlo. Absolutamente. Es decir, yo estoy harto de que a mí me presenten, hola, soy Manolo, soy gay. Nadie me presenta, hola, soy José Mari, soy heterosexual. No encuentro a ni un heterosexual en el mundo. Soy Joaquín, heterosexual. Mira, somos de la minoría. ¿No ves cómo somos además dos? Y allí hay cuatro. Fíjate, somos de la minoría. Entonces, yo creo que es muy importante guardar muy bien las formas, que se acabe ya este negocio del feminismo y sobre todo que lo que tiene que prevalecer es la libertad. Venga, Julio pedía la palabra y después Aaron y Eduardo. Yo lo que quería comentar es que al final estamos en una semana de los derechos de la mujer o de hablar de los derechos de la mujer sin la mujer. Al final tenemos a David Pérez por un lado con estas declaraciones de hace un año traídas ahora, hace casi dos años traídas ahora, y yo que me tragué los 11 minutos correspondientes, creo que en el momento o tal y como las expresó no fueron correctas, y hoy, no ayer, hoy cuando él ha hecho las declaraciones asume, preferiría no haberlas dicho. Me como el correctivo que me tenga que comer, creo que se han pasado con el ataque correspondiente, pero bueno, él asume ahora algo que no asumía ayer. Ayer era, si he ofendido a alguien con mis palabras, pido disculpas. Hoy es, me he equivocado. Es en un solo día una declaración bastante distinta. Está como Trueba. Está como Trueba. Hay que entender también la cosa que ha sido en plan de uff. Bueno, yo no lo he interpretado tan así, sí que ha matizado y ha pedido perdón por algunos epítetos que utilizó. Es una ironía, pero y ahora se va la ironía, Gonzalo, como Trueba, hijo. Bueno, que la ironía en televisión se entiende muy mal. Pero bueno, dicho lo cual, yo creo que no, que en la entrevista que le acabamos de hacer no se ha arrepentido, sí que se ha disculpado por algunas palabras y se ha hecho como Trump. Ha hecho como Trump. Que no diría. Ahora vemos lo de Trump. Él ha dicho, hay palabras que yo ahora no diría. Lo ha dicho
dicho en la entrevista, ¿vale? Lo que dice es, no voy a cambiar mi forma de pensar y, ojo, no tiene por qué estar contraindicado una cosa con la otra o no tiene por qué ser contraria una cosa a la otra. Yo puedo haberme equivocado en alguna manera de expresar esas ideas, pero las ideas que yo tengo son las ideas que yo tengo y eso él ahí ha sido bastante claro. Por lo tanto, tenemos a Pablo, yo discrepo contigo, Eduardo, yo creo, no puedo hacerlo y hoy tengo que discrepar. Sí, hombre, discrepo contigo porque creo que Pablo Iglesias se equivocó en el entorno en el que estaba haciendo ese tipo de declaraciones. Es decir, la corriente feminista que al final... pero la corriente feminista que él en ese momento defiende, que no es ni propia, de hecho, él está citando palabras de Gillian, que tiene estudios al respecto bastante profundos sobre esa línea, él se equivoca al utilizarla en ese foro de debate en el que, por cierto, todos los que pertenecían a ese foro de debate eran de Podemos. Es decir, no sé yo dónde está el debate cuando todos son de tu mismo signo. Y él hace un discurso en el que yo creo que excesivamente académico, en el que se equivoca completamente, la gente le entra a trapo y al final tenemos las dos vertientes. Es uno por el lado diciendo que las mujeres lo que tienen que hacer es cuidar y otro por el lado diciendo que lo que están son frustradas por no cuidar. Es decir, que al final tenemos dos versiones de por dónde tienen que ir las mujeres, dos hombres diciéndoles a las mujeres por dónde tienen que ir, cuando al final tienen que ser las mujeres las que tengan que decidir qué es lo que tienen que hacer, y ya está. A ver, una última cuestión, que tenemos exclusiva información que enseñarle. Aarón. Sí. Si me vais a permitir, por favor, me voy a dirigir directamente a David Pérez. Sí, pues su cámara ahí la tiene. Desestimado David Pérez. Desestimado simplemente porque no te estimo, no pasa nada. Doy por hecho que esa estimación que tienes de mí está más o menos al igual nivel. Voy a hacer una cosa que me hubiera gustado que hubieras hecho el otro día, en el Pleno. Te pido perdón, me he equivocado. He puesto en tu boca palabras que tú no escribiste ni dijiste. Yo simplemente me he equivocado, he cometido un error. Me refería a palabras del periodista Raúl Rejón, que en realidad no habías dicho tú, sino que había dicho el director, según dice Raúl Rejón, el director de la Fundación Educación Saavedra, que es ese centro ultracatólico al que pertenece el Juan Pablo II, que está en Alcorcón, el CEU, ¿no? Pero el mensaje lo digo porque lo de ultracatólico no entremos ahora en otro debate. Quiero decir porque que era el director el que había dicho precisamente, según Raúl Rejón, y no David Pérez. Entonces, pues disculpas, desde luego. Desestimado David Pérez, mis disculpas. Bueno, queda clarísimo, más allá del comentario, disculpas pedidas. Eduardo, último comentario que tengo que enseñarles esta 30 segundos. ¿Eres capaz? No, la liberación de la mujer, si dejamos aparte a Ana Botín y a las directoras de grandes empresas, que a ver las haylas, gracias a Dios, el resto de las mujeres, vamos a ver cuál es la cadena de mando de la liberación. Una mujer corriente, como cualesquiera de las nuestras, o por lo menos como la mía, trabaja como una leona fuera de casa para pagar una asistenta. Y además trabaja en casa. Esa asistenta ha venido de República Dominicana para liberarse. Y para poder liberarse ha dejado a sus hijos con la abuela en República Dominicana. Trabaja como una leona para mandar dinero a sus hijos, que al fin y al cabo están con la abuela, que ya no tiene edad para hacerse cargo de unos niños tan pequeños. Esa es la cadena de la liberación de la mujer. Bueno, pero ¿A quién hemos liberado? No, pero Eduardo. ¿A quién hemos liberado? Vamos. Repito que no hablo de mujeres como Ana Patricia Botín. No, pero vamos a ver. Hablo de mujeres del común. ¿Y qué? Mujeres del común. Y si quieren hacerlo, ¿por qué no lo van a poder hacer? ¿A quién hemos liberado? Y si quieren hacer eso, ¿por qué no lo van a hacer? ¿Y dónde está escrito cuál es el rol femenino? Y claro, pero vamos a ver, yo lo que digo es que ¿Cómo las que dónde mujeres está escrito? ¿En la tienen... genética? Pero solamente en la genética, en la madre naturaleza. Vamos a ver, la genética está escrito. Vamos a ver. No está escrito. Román el matiz y tenemos oye, no mantengamos debates paralelos, por favor, que si no la audiencia no lo entiende. Román el matiz y vamos ya a esta exclusiva, que no me gustaría abrir un debate el matiz es al muy respecto. sencillo, es que yo creo que las mujeres tienen derecho a decidir su futuro y pueden trabajar como leonas fuera de casa porque igual estarían aburridísimas en sus casas atendiendo a sus hijos y les parece más entretenido, aunque no sea lo mejor. Es decir, la liberación también es comprarse una casa adosada a 20 kilómetros de Madrid, tener 12 metros cuadrados de hierba y dices, vivo en el campo y todos los días te comes 2 horas de atasco. Y eso Por eso hemos llegado a un crecimiento vegetativo negativo, pero eso lo decide, porque es aburridísimo. Bueno, ya, pues es que está muy bien, pero es tener que hijos, es aburridísimo crear hijos. ¿Y a quién le importa? Vamos a ver, yo estamos como estamos. Si yo describo. Pero que yo he decidido no tener hijos y por eso no soy un ser abierto. No, yo no he dicho eso. A ver, un momento, que no se entiende, por favor. A ver. Vamos a seguir tu teoría, ahí voy a estar yo con Eduardo.
Eduardo, esta noche. Si tú has decidido no tener, yo he decidido que tú no seas directora de mi empresa. Me parece estupendo. No, a ti no te parece. No digo a ti, Román. A la gente no le parece estupendo. O sea, la señora puede decir, yo no quiero tener hijos. Y el caballero, digo, yo como director de la empresa quiero un tío. Y dice, no, cremallerita. Uno sí, una no. Una, no, y uno es que eso me parece horrible. pues el camelo. Ese es el camelo. Pues que eso... yo no compro. No, pero eso o sea, la mujer puede decidir si tiene hijos o no tiene hijos. Y el caballero no puede decidir en su empresa quién coloca. Pero, puede colocar una mujer, Joaquín, un hombre, una mujer y un Joaquín, hombre. si estoy de acuerdo, yo empecé diciendo pues el camelo. que el feminismo ideológico es lo más machista que estoy de acuerdo contigo. Entonces, pero a partir de ahí dejemos a la gente que elija. No asignemos roles. Sí, totalmente. No asignemos roles. Totalmente de acuerdo contigo. No somos propietarios del cuerpo de nadie. Eso está claro. Bueno, vamos a ver. La información que les vamos a dar de esa campaña que se ha orquestado, le daremos más detalles en lo grados en los próximos días, ahí lo ven, el documento que ha estado utilizando los círculos de Podemos para atacar al alcalde David Pérez. Les hemos enseñado un WhatsApp, vamos a recuperarlo. Ese WhatsApp, cómo se ha ido circulando de teléfono móvil en teléfono móvil, bajo, en fin, un nick que se llama, vamos a verlo, ese documento, Guerrilla. Comenzamos con la campaña para pedir la dimisión de David Pérez, alcalde de Alcorcón, por sus comentarios machistas. Usamos el hashtag David Pérez dimite ya. Os dejamos aquí el documento con tweets, vídeos, noticias e imágenes para que podáis tuitear rápidamente. Y el documento ahí adjunto lo tenemos en nuestras manos y es un documento, en fin, de 6 páginas, un documento de trabajo, ahí lo ven. El punto 1 es la información, dice: tras las declaraciones machistas del alcalde y el diputado, no podemos tener en pleno siglo XXI un alcalde con esta ideología, no es solo machista y homófobo, sino que también es un presunto corrupto de la Púnica y de la Gürtel, etcétera, etcétera. Punto 2, links de interés, comunicado de la Secretaría de Feminismo, artículo de Pablo Padilla. Punto 3, noticias que se han hecho eco, para que vean que es un argumentario casi perfecto, es una campaña perfectamente orquestada contra David Pérez, donde hay más de 2 páginas y media de links de noticias que se han hecho eco con ese argumentario. Vamos ya al punto 4, vídeos. David Pérez y las feministas, vídeo largo de Mariano Filipino, y es un link de YouTube. David Pérez y el derecho al aborto, cuando dicen un extracto de un tal Alcorcón republicano. Otro vídeo, David Pérez y el aborto, David Pérez y sus ausencias en las votaciones de la ley sobre vientres de alquiler y la ley contra la homofobia bueno, en fin. El 5, infografías, 6 tweets de diputados, de políticos, de todos los colores, atacando a David Pérez. Este es el documento que se ha repartido a través de las redes sociales para atacar a David Pérez. Brevemente, Román, y luego Joaquín, venga. Una pregunta nada más. A ver. ¿Tenemos claro que lo ha usado Podemos? Bueno, los círculos, desde luego, Vale. No, los círculos. para Esto de, el tema. claro, o sea, yo no sé si ha sido un secretario general de Podemos Alcorcón, pero que es. Decimos en el programa que es el círculo, ¿no? Sí, es lo que yo digo, es la palabra que utilizan los círculos de Podemos. Que, bueno, entre uno de tú los y yo, ectoplasmas de Podemos. Venga, a ver, O sea, Román. el documento que yo lo he visto es impecable. Es decir, es un trabajo de ingeniería política para la destrucción de las personas. Que ya le gustaría a alguno hacer. Es decir, no, bueno, por supuesto, el Partido Popular estas cosas no las saben hacer ni en broma. La Secretaría de Estado todavía no lo entenderán. Eso, vamos, es imposible. Pero además está muy bien trabajado. Entre otras cosas, construyen las noticias. Primero preparan las noticias porque son sus propios portavoces de los que se hacen ecos con sus propios medios y eso se eleva a categoría. Luego, además, se descontextualizan las frases para ser un sujeto en el que le pones una diana desde la descontextualización, ¿no? Y además atacan a su libertad. No votó, se fue, quiso, es decir, que el representante del Partido Popular en las votaciones tiene que hacer lo que los líderes que manejan estas redes quieren ellos que se hagan porque eso es lo correcto. No aceptan la discrepancia. Es un documento que manifiesta perfectamente el totalitarismo, pero de una gestión política impecable. Impecable. Y ahora, al que le toque un documento así, pues lo va a sufrir y las va a pasar fatal, como le pasa a David Pérez, porque este cainismo en la persecución del individuo es absolutamente denunciable, pero es un modelo de gestión política impecable. Pero, Manu, una cuestión corta al respecto. Es decir, a mí el señor David Pérez, por su ideología, puede votar en contra, abstenerse o votar a favor lo que le rote cuando le rote. Pero lo que me parece mal es que se abstenga cuando tiene que estar allí. Lo que tiene que hacer un político
cuando hay un pleno y cuando hay una votación, es manifestar ideológicamente su postura, que para eso la han elegido también. Y en cuestiones de conciencia también critica usted que se abstenga. Le pregunto. No critico que se abstenga, critico que se ausente. Ah, bien. Sí, pero sí, el que vote a favor, en contra o que se abstenga, pero que quede claro cuál es. Y si es voto de conciencia, puede votar en contra. Julio, el problema es que yo estoy de acuerdo contigo, porque el político elegido lo que tiene que hacer es votar, y si encima manda narices cuando se abstiene, es decir, que entre sí no saben, nivel intelectual impresionante al momento, es que en ese documento no critican su no función de político de estar o no estar. Lo que le critican es que no haya votado a favor de la ley LGTB. No, que se ausentó. Sí, claro, pero se ausentó. No, sí, pero hay que entrar en el link y hay que ver lo que dicen. El problema es que el pensamiento único al que dirigen es que en estas cosas tienen una autoridad moral que no respeta las ideologías de los demás. Y el documento es impresionante cómo es focalizado, dirigido. El documento es político. No es contra la persona de David Pérez. David Pérez tiene derecho a pensar como quiera. Pero es un documento político. Es una campaña brutal. No es político. Sí, pero no es David Pérez, sino la defensa política que hace David Pérez. Claro. Es un documento, como bien dice Román. A mí me parece que es legal. Es un documento legal. No, si nadie dice que sea ilegal, pero que es persecutorio, es contra la persona, no, contra la persona de político, lo que sea. Pero es la persona de David Pérez y se le dice que dimita. Y sobre todo, estaremos de acuerdo que esto demuestra que la campaña que se ha orquestado en torno del político o de la persona, me da igual, contra él, eso lo demuestra. Eduardo, venga, que nos espera Caque Minusa. Por apoyar lo que decía Román, es un documento absolutamente goebbelsiano. Sí, absolutamente goebbelsiano, el gran maestro de la comunicación política, al que siguió y de la propaganda política. Es goebbelsiano. Este mismo documento es el que se elabora después de la noche de los cristales rotos contra los judíos en Alemania. Con eso, exactamente igual. Exactamente igual. Nadie llama a haciendo sujetos a los judíos sin nadie llama a expulsar a David Pérez. Haciéndoles sujetos de todos los padecimientos. Son solo las políticas de David Pérez. No. Es un documento goebbelsiano. No, porque es ad nominem, Está muy bien eso. Porque era un genio. Es ad nominem, es contra David Pérez. Es una campaña contra David Pérez. Yo creo que ahí está para que se vaya a la fíjense, lo tenemos aquí. A ver si podemos ver el encabezado, que yo lo tengo aquí. Documento de trabajo, es un documento de trabajo, lo han bautizado así, y el hashtag David Pérez dimite ya. Hora 16 horas, día miércoles 30 de noviembre de hoy mismo, y la información. Bueno, en fin. Es la utilización política de una persona atacando a una persona. Claro. Pasan 30 minutos de las 11 de la noche. El masculino renuncia a su esencia maternal, y que nadie se escandalice, y llega a un nivel de edad en el que se siente frustrada porque no ha sido madre y sí ha sido directora general de Movistar, pero no ha sido madre. Pero Eduardo, y ahí es cuando... Perdón, estoy citando una mula. Te estás pareciendo al argumento de Pablo Iglesias el otro día con el tema de la feminidad. Cuidado. Ahí quiero ir. ¿Por qué saca esto, al parecer, Podemos en las redes sociales? Precisamente ahora. Porque contra Pablo Iglesias, por decir algo muy sensato, y fijaos quién está apoyando a Pablo Iglesias, se le estaban echando encima con estos mismos argumentos. David Pérez se ha atrevido a vulnerar los tres grandes dogmas del mundo occidental actual, que son el feminismo, la ideología de género y el derecho inalienable al aborto. Entonces, cuando tú vulneras esto, la jauría se te echa encima, que es lo que le estaba pasando a Pablo Iglesias, cuando Pablo Iglesias, el otro día, de una manera muy sensata, dice que hay que feminizar a las mujeres para que sean como nuestras madres y cuiden de su entorno y de su prole. No te rías, Aarón, no te rías. Miguel Hernández, poeta comunista, hace para mí el canto más hermoso de la mujer. En Las nanas de la cebolla, cuando habla de su mujer y dice: una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. La máxima expresión de la mujer, la maternidad. Y eso lo dice un poeta comunista. Pero es que además, apoyando el argumento de Pablo Iglesias, hay que feminizar a nuestras mujeres para que sean como nuestras madres. Tienes los textos del célebre médico militar español
doctor Gómez-Ulla. El doctor Gómez-Ulla decía que todos los soldados que él atendió en el campo de batalla y que no sobrevivieron a las balas del enemigo, todos, sin marrar ni uno, todos murieron llamando a su madre. ¿Es importante la maternidad en la mujer? Repetir, sin el calado intelectual de don Miguel de Unamuno, que era un genio, y lo siento, querido Román, no era de San Sebastián, era de Bilbao. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Miguel de Unamuno hace 85 años ensaya ya. Fijaos si era genial el vasco doblemente español, por vasco y por español. Fijaos si era genial, porque hace 85 años él ya profetiza en su ensayo lo que estamos viviendo hoy. Él lo denomina el tercer sexo. Veremos el tercer sexo. ¿Y qué es para don Miguel de Unamuno el tercer sexo? Pues esa mujer que asume los roles masculinos en su vida profesional, en su vida laboral, en su vida privada. Asume el papel genuinamente... Vamos a verlo, porque también es importante para que vean ustedes, de los 11 minutos de su intervención que le hemos transcrito, van a ver ustedes lo que está corriendo por internet, ¿verdad?, de la mano de Podemos, es lo siguiente. Son 2 minutos extractados de esos 11 minutos de intervención. No sé si lo podemos ver. A ver si lo... Efectivamente, vamos a ver ese justo porque lo hemos puesto muy visualmente, son 2 páginas y hemos destacado en amarillo el montaje que han hecho. Estas 2 páginas son los 11 minutos, vamos a ver la siguiente página, efectivamente, los 11 minutos son las 2 páginas y por internet los 2 minutos es casi el primer párrafo, después un párrafo seleccionado a la mitad y después la conclusión. Si quitas todo el cuerpo, el core, desde luego, a partir de ahí se descontextualiza lo que diga Aarón, lo que diga Julio, Eduardo y Santa Teresa. Eduardo. David Pérez no ha hecho más que